Ok, ahora quiero meditar con ustedes en la palabra del Señor. En algo que Dios me ha estado hablando, y está en Efesios capítulo 6. A partir del versículo 10. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mirando esta porción de la Escritura, muchas veces hemos tomado esta porción de la Escritura como algo que deberíamos hacer físicamente. Por ejemplo, decimos, yo he escuchado algunas enseñanzas que dicen, ya voy a salir, voy a orar para tener toda la armadura. Y dice: Señor, me pongo el yelmo de la salvación, que es un casco, ¿no? Señor, me pongo la coraza de la justicia, y para que las flechas del enemigo no me alcancen. Me pongo el cinto de la verdad. Y medio haces así, ¿no? Haces un acto profético, digamos. Me cinto la verdad, me visto los zapatos del Evangelio. Tomo la espada de la palabra, la espada del Espíritu. Agarro el escudo. Dice que era un escudo grande que prácticamente les cubría todo el cuerpo. Dice: agarro el escudo de la fe para que los dardos del maligno no me alcancen. Y dice: Señor, ahora que estoy armado, salgo a pelear. O muchas veces cuando se entraba un tiempo de oración, decía: bueno, vístanse para poder pelear contra el enemigo. El punto es que esta vestimenta que está hablando la palabra, en realidad no es algo físico que tú haces o algo simbólico que tú haces, sino esta armadura son principios y doctrinas de la iglesia del Señor que tenemos que estar manejando para poder hacer frente a las acechanzas del maligno. ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata de decir: aquí está el escudo, aquí la coraza, me la amarro bien, ahora sí salgo a pelear. No, ese no es el concepto. El concepto es que entendamos que cada uno de estos elementos en realidad son doctrinas de gracia, son principios que tenemos que entender y que tenemos que conocer en nuestras vidas. Y ese conocimiento de esas doctrinas, de esos principios y de esta gracia es lo que nos van a dar las herramientas, la armadura para hacer frente contra las acechanzas del enemigo. Tal como dice aquí en el primer versículo, el segundo diré:
Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que hay un enemigo natural que tiene el creyente. Y ese enemigo natural, a pesar de que está vencido, porque dice que el Señor Jesús lo expuso públicamente en la cruz del Calvario y lo venció, a pesar de eso, está todo el tiempo acechando alrededor del creyente, trayéndole pensamientos de duda, trayéndole pensamientos de muerte, trayéndoles pensamientos de derrota, trayendo desesperanza, frustración, desilusión en el corazón de las personas. ¿Han visto que cualquier momento podemos sentirnos frustrados o desalentados por las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Quién creen que está trayendo eso, siendo que nosotros tenemos un corazón vencedor? El corazón de Cristo está latiendo en nosotros, somos morada del Espíritu Santo. ¿Quién creen que trae ese tipo de pensamientos o sentimientos? Es un enemigo natural que tenemos. Y aquí en el versículo dice 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, además, el Señor nos hace como una descripción de quiénes serían estos aparentes, no, de estos no son aparentes, de estos enemigos que están hostigando todo el tiempo nuestra victoria y nuestra vida de libertad. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, no importa el nombre que tengan, todos han sido vencidos en la cruz del Calvario. Sin embargo, afectan, sin embargo, molestan, sin embargo, ¿alguna vez han tenido una piedrita en el zapato? Así es, ¿no? Así. ¿Tú de qué tamaño eres? Así. Pero esa piedrita no te deja caminar. Así estás. Miércoles. ¿Por qué? Porque esa cosita molesta tu caminar, molesta tu andar en el Señor. Aquí en Lucas, el capítulo 13, el versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allá una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía la mujer? Espíritu de enfermedad. Miren el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atacado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estaban reclamando al Señor Jesús porque Él había liberado. Pero, ¿qué está diciendo? Satanás la ató durante 18 años. ¿Y qué era esto? Era un espíritu de enfermedad. ¿Qué le quitó este espíritu de enfermedad a esta mujer? Primero, la salud. Y segundo, todo su dinero. Entonces, si Satanás está metido, puedes estar orando por una enfermedad y esta enfermedad puede tener relación con, no sé, una condición en tu cuerpo, por supuesto, esa enfermedad, pero puedes orar porque dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Pero en otra circunstancia, así como hizo el Señor Jesús, en el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué? La libertad venía de resistir ese espíritu de enfermedad sobre la vida de la persona. Entonces la enfermedad puede tener un origen espiritual. Por eso entendemos que esta lucha es real. Por eso entendemos que esta lucha, a pesar de que nosotros tenemos toda la victoria en Cristo Jesús, muchas veces no vivimos en esa victoria y estas enfermedades están castigando nuestras vidas
o las vidas de los que están cerca de nosotros. Aquí en 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velad. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente, dice, sean sabios, sean prudentes. Hay un adversario que todo el tiempo está ahí queriendo tu vida. Está buscando a quien devorar, está buscando a quien perjudicar. En otra parte de la Escritura dice que Satanás ha venido para matar, para robar, para destruir. Entonces, tiene que quedar claro que hay un enemigo que no puede tocar tu vida si es que tú estás sentado en el lugar correcto. En lugares celestiales, dice la palabra, juntamente con Cristo y con una identidad correcta, y esa identidad es como hijo de Dios. Sin embargo, todo el tiempo, por esas amenazas, por esas intrigas que tiene Satanás, tenemos que estar correctamente vestidos de estas doctrinas, de esta gracia, de este favor, de estos principios, a fin de que no toquen nuestras circunstancias. Ok, entonces en base a eso, vamos al versículo 14. Primero dice, estamos hablando entonces de estos principios. Estén pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, el versículo 35, dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Primer principio que tenemos que conocer, el cinto de la verdad, ¿qué función cumplía? Cumplía la función de sujetar los pantalones, porque ellos llevaban pantalones y sujetaban, o sujetar su vestidura y además sujetar sus armas, ¿no? Su espada, llevaban unos cuchillos cortos. Entonces, este cinto que el Señor dice que debemos vestirnos, el Señor en la cruz dice que fue crucificado desnudo. ¿Qué quiere decir eso? Si no llevas tu vestidura, estás en vergüenza. A ver, alguno de ustedes, ahorita desvístase y párese aquí. Ninguno, claro, o sea, dices, ¿cómo? No está correcto, ¿no es cierto? Por supuesto que no está correcto. No importa qué medidas tengas y qué músculos tengas. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos en nosotros una dignidad y ciertos órganos que al Señor dice que parecen menos dignos, los ha cubierto. Y esa dignidad está en nuestro cuerpo. El Señor en la cruz fue desnudado, porque dice que nosotros siempre lo vemos en la cruz con un trapito, ¿han visto? Pero dice que en realidad cuando Él fue crucificado no tenía ese trapito, estaba completamente desnudo. Él llevaba una capa y esa capa dice que se la quitaron y se la repartieron. Todas sus ropas se las repartieron. Entonces, el primer principio que tenemos que entender de esta armadura es entender que la sangre del Señor ha traído dignidad a nuestras vidas. Nos ha devuelto el ser hijos y el ser hijos cubiertos por la gracia, por la sangre del Señor. Aquí en Hebreos, capítulo 2, el versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esta vergüenza y esta desnudez, esta aflicción que el Señor llevó en él, nos hace partícipes de su gloria. Primer principio entonces, ese cinto de la verdad, en realidad es la dignidad y la participación, el entender de que participamos de su gloria. El estar vestidos con ese cinto significa que entendemos que no vivimos por nuestra propia gloria ni nuestra propia dignidad, sino una dignidad que Él nos regaló en la cruz del Calvario, porque Él se llevó toda desnudez y toda vergüenza. Entonces Satanás no puede venir a tu vida y hablar a tu dignidad. ¿Qué puede ser o dónde puedes haber perdido tu dignidad? La puedes haber perdido, por ejemplo, en una vida de disolución, una vida no conforme a los principios de Dios, una vida que tenía que ver con muchas personas en tu vida. Perdiste tu dignidad, perdiste quién eras como persona, no te respetaste a ti mismo. Entonces dice que el Señor se llevó eso y Satanás ahora no te puede acusar y decir, pero tú has hecho esto, pero tú has perdido tu dignidad así, pero tú te has metido con tales personas, pero tú has pensado así. A veces hasta pensamos cosas que tienen que ver con nuestra dignidad como personas, que nos alejan de Dios, por supuesto. Un pensamiento que tiene que ver con adulterio, por ejemplo. O una actitud de que hubo en algún momento de fornicación en tu vida o adulterio en tu vida. Satanás no puede acusarte, Satanás no puede atacarte, este acechador no puede venir a alcanzar tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos cubrió con su sangre preciosa y nos regaló, o sea, entregando todas sus vestiduras, nos regaló una nueva dignidad. Estaba en el proceso de sacrificio. Entonces participamos de su gloria, ya no hay vergüenza, ya no hay desnudez y no hay condenación en tu vida. La primera parte entonces del versículo hablaba de este cinturón y la segunda parte habla de la coraza de justicia. Dice, pónganse la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Romanos capítulo 5, el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que somos justificados en su sangre. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra justificación? Proviene de la sangre del Señor. Entonces, es entender que somos justos porque nuestro Dios justo intercambió con nosotros nuestra injusticia, porque nosotros vivíamos en injusticia, lejos de Dios, por su justicia. Entonces, esa coraza es entender que hay una sangre derramada que nos entrega justicia. Vamos a Isaías, capítulo 61. El versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dice, me rodeó con manto de justicia. Entonces la sangre del Señor que habla de nuestra justicia es la coraza, es entender. Entonces llevar la coraza es entender que somos un pueblo justificado.
Es que somos un pueblo que no puede ser condenado, porque delante de la justicia no puede prevalecer ni la maldad, ni el pecado, ni el juicio, ni la maldición. Hemos sido justificados por su sangre. Pero no solo hemos sido justificados, y muy cerca de esta justificación está Hebreos capítulo 13. Por favor, vayan a Hebreos 13. El versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué hizo el Señor? Nos justificó y nos santificó. Dice que Él padeció fuera de la puerta. ¿Para qué? Para santificar a su pueblo. Ahora vamos al 12:10, Hebreos. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. O sea, la santidad tiene como un proceso en la vida del creyente. Nosotros somos santos por causa de la sangre de Jesús. Dice que por lo que padeció el Señor Jesús aprendió obediencia. Eso dice la palabra. Entonces, hay una obediencia que tiene que haber en nuestras vidas, pero el Señor nos ha justificado y nos ha santificado. Esa es nuestra posición de hijos delante de cualquier circunstancia o delante de cualquier acechanza sobre tu vida. Miren, ese es el principio que tenemos que entender con respecto a la coraza. La coraza de justicia es saber que eres un pueblo justificado y que eres un pueblo santificado y que nadie puede condenarte. Ni otra persona, ni Satanás. Porque ¿quién puede ser un hermano tuyo que te condena cuando es Cristo el que ha entregado su sangre para que tú seas justificado? Cuando es Cristo el que ha entregado su sangre para que tú seas encontrado santo. Entonces, la coraza de justicia es entender la sangre del Señor, así como dice la palabra, que nos justifica y que nos santifica. Ok. Luego en el versículo 15, en Efesios dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿De qué nos habla el apresto del Evangelio de la paz? Habla de nuestro mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que hablamos? Ahora vayan a Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre. Entonces, ¿qué predicamos qué entendemos cuando nos ponemos los zapatos del apresto del Evangelio de la paz? Entendemos que nuestro mensaje está hablando a una sociedad, a una humanidad que no conoce al Señor, y nos habla a nosotros mismos que hemos sido redimidos por su sangre. Y hemos sido redimidos, o sea, la figura es que hemos sido comprados con precio. Y ese precio es la sangre del Señor Jesús. Vayan a 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y el 19, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice? Fuimos rescatados. ¿Cómo se rescataba en ese tiempo a alguien? Pagando un precio por ese rescate. Entonces, ponerse estos calzados del apresto del Evangelio de la paz es entender que somos el principio, es entender que somos un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario.
Aquí en Salmos, el Salmo 107, el versículo 2, dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿De dónde nos ha redimido? ¿De dónde nos ha comprado? Del poder del enemigo que había sobre nuestras vidas. Ahora ya no hay tal poder. ¿Por qué? Porque hay una sangre que fue derramada para pagar por el precio que nosotros teníamos por causa del pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de los calzados del apresto del Evangelio de la paz, lo que debemos entender es la sangre que fue derramada y que habla del mensaje que predicamos. Es el mensaje de redención. Es el mensaje que habla de que hemos sido, que somos un pueblo comprado. Cuando Satanás viene a juzgar tu vida, tú puedes decir: un momentito, yo soy un hijo por el que se ha pagado un precio. Soy redimido. No me puede tocar un espíritu de enfermedad. No me puede tocar la maldición. No me puede tocar el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido pagada con precio. Y ese precio es la sangre del Señor. Miren cómo nos hemos ido vistiendo. Sigamos entonces con Efesios. Ahora estamos en el versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Primera Juan, ¿de qué nos habla esto? ¿Cuál es el principio? En Primera Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vienen los dardos de fuego del maligno sobre nuestras vidas? ¿Se han puesto a pensar? Vienen como condenación. Esa es una de las cosas que deprime la vida del hombre. Esa es una de las cosas que castiga la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es consciente de que ha cometido muchos errores. Entonces, ¿cómo vienen esos dardos? Vienen como condenación. Ahora, condenación de pecado, ¿no? De que nos hemos equivocado, de que no hemos dado en el blanco. ¿Qué dice aquí? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el tener el escudo de fe para apagar los dardos de fuego del maligno es entender que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, no importa qué dardo lance el enemigo, no va a poder condenar nuestras vidas con pecado o con error. ¿Por qué? Porque el Señor derramó su sangre para que seamos limpios de todo pecado. El Salmo 51, el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es ese hisopo? ¿Qué es ese lavar? Es la sangre del Señor. Ok, entonces continuamos. El escudo de la fe, entonces, tiene que ver con entender el principio de que la sangre del Señor fue derramada para que no seamos condenados por pecado. Siguiente, el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, hay dos elementos aquí: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En Juan
capítulo 6, dice, desde el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el plan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El yelmo de la salvación es entender que la sangre del Señor es la que nos da vida. ¿Qué es la palabra salvación? La palabra salvación en la palabra tiene varias acepciones. Tiene que ver con sanidad física, tiene que ver con libertad, o sea, libertad de ataduras, y tiene que ver con limpieza de pecados. Cuando en la Biblia habla de salvación, está refiriéndose a los tres conceptos: sanidad física, libertad espiritual en tu alma y ser lavado por la sangre del Señor. Entonces, el entender el yelmo de la salvación es entender que tenemos la vida de Dios fluyendo en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, en 3 Juan 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ponernos el yelmo de la salvación es entender que en la sangre del Señor tenemos, cuando bebemos su sangre, tenemos la vida de Dios fluyendo a través de nosotros, y esto es salvación en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entender ese principio es que no te puede tocar la maldad. Han visto a esa mujer, 18 años con espíritu de enfermedad. Si tú entiendes que la sangre del Señor es la salvación que viene por la sangre, es la vida de Dios en ti, ¿será que te puede tocar el espíritu de enfermedad? No. ¿Será que te puede tocar la opresión, la esclavitud? No. ¿Será que te puede tocar el juicio por el pecado en tu vida o por el error en tu vida? No. ¿Por qué? Porque tú reconoces la vida de Dios. ¿Y dónde reconoces eso? Aquí, en tus pensamientos. Aquí va el yelmo, en la cabeza, es como un casco. Entonces, el entender la sangre del Señor, que trajo vida a nuestras vidas, nos hace entender la completa obra de salvación en nuestras vidas. Miren, en Levítico, capítulo 17, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Entonces, el entender este principio de que la vida de Dios por la sangre del Señor corre en nuestro cuerpo, nos da completa libertad en toda área en nuestras vidas: espiritual, de enfermedad y de pecado en nuestras vidas. Entonces dice: pónganse ese yelmo, pónganse esa verdad, establezcanse en esa verdad, establezcanse en ese principio para que tengan completa victoria. Y luego dice: y recibimos en Efesios, la primera parte del versículo estamos en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Entonces ahora entendemos ese principio, qué significa. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la espada del Espíritu? A ver, vamos a Hebreos.
Bueno, vamos a ir desde Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dice que la sangre nos da acceso, ¿a dónde? Nos da acceso al lugar santísimo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 3, el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Este sacerdote es el que nos ha dado ingreso al lugar de la presencia del Padre, al lugar santísimo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y el 10:23. Mantengamos firme esta esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hace la espada del Espíritu? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos guía al Padre y nos guía al Hijo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios, el Padre? En el lugar santísimo. ¿Qué es lo que nos entregó la sangre del Señor? Miren el 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, la espada del Espíritu es el principio de verdad que nos hace entender que hoy día tenemos un libre acceso delante del Padre, libre acceso delante del Hijo, libre acceso por causa de la sangre de Jesucristo. Entonces es entender el principio de nuestro acceso al lugar santo por la sangre de Jesucristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía al Padre, nos guía al Hijo. Y esa es nuestra posición. La palabra de Dios, ¿qué revela? Revela a Cristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Si no, serían puras letras, si el Espíritu Santo no revela. Entonces, el yelmo de la salvación ya hemos visto. Y la espada del Espíritu con la que nos armamos es entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es entender el acceso que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor y no nos sentíamos dignos de estar en su presencia? ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor y hemos dicho, ¿cómo voy a estar aquí? Si he cometido tantos errores, si he hecho tantas equivocaciones, si no he hecho esto, si he hecho aquello, si he pensado esto, si he pensado este otro, si no he obrado bien. ¿Pero acaso depende de lo que tú haces? Depende, como dice el 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces entramos al lugar santísimo no por lo que has hecho o has dejado de hacer, no por lo bonito que eres o lo malito que eres, sino por la sangre de Jesucristo. ¿Y quién nos lleva a esa presencia? Dice el Espíritu Santo. Ármense de esa espada, ármense del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a llevar al lugar de su presencia, al lugar de su gloria, al lugar donde Él está sentado en su trono. Dice que a la diestra está el Hijo. De hecho, nuestra posición es en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué a veces vivimos en derrota? Porque no entendemos, no estamos armados con esta espada del Espíritu en nuestras vidas que nos lleva a nuestra posición, nos da identidad en Dios. ¿Se dan cuenta?
Entonces necesitamos estar armados con eso. Ahora, miren qué diferente entender la armadura de Dios a través de los principios y doctrinas de gracia que revelan. La sangre del Señor, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, el versículo 18, último, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 24, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que la sangre habla. Cuando murió Abel y lo mató Caín, y lo mató su hermano, dice que la sangre de su hermano, el Señor dice, la sangre de tu hermano está reclamándome. ¿Qué has hecho con tu hermano? Entonces tú dices, ¿cómo? Sí, la sangre habla. Entonces aquí dice que la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Abel fue el que murió. La sangre de Jesús que fue rociada habla mejor que la de Abel. Entonces dice, velando en toda oración en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ahora que están armados con todos estos principios y estos conocimientos de gracia, no dejen de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, ¿qué es? Es fluir en lenguas. Porque estás fluyendo y mientras estás fluyendo, tu espíritu se está activando, tu espíritu se está moviendo. Pero miren el recurso que ha puesto Dios en esta oración que dice, no dejes de orar, aquí en el versículo 18 como parte de tu herramienta. Además dice, la sangre del Señor Jesús está hablando por ti delante del Padre todo el tiempo. O sea que tú tienes un clamor. Y dice la palabra, tal vez ni sabemos por qué es el clamor, pero tenemos que estar ahí clamando. A veces ni entendemos qué estamos diciendo, pero estamos en el Espíritu moviéndonos en cosas que el Señor está esperando que nosotros clamemos. Pero la sangre del Señor, además aquí, este orar todos los días en el Espíritu nos tiene que hacer recuerdo que la sangre del Señor es una sangre que clama más fuerte que la de Abel y que está clamando y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Está hablando al Padre por cada uno de nosotros. Qué poderoso entender que ese tu fluir en lenguas, ese tu orar todo el tiempo, con perseverancia, dice, sin descansar, con toda súplica, por tus hermanos. Y él dice, también oren por mí en el versículo 19, para que dé a conocer con denuedo este ministerio del Evangelio, este servicio, y para que lo haga como debo hablar. Dice, oren por mí, no oren por sus hermanos. De hecho, la palabra dice, la mies es mucha y los obreros pocos, por tanto, oren al Señor de la mies por obreros. Entonces, orar por los santos es, Señor, necesitamos más obreros, necesitamos más santos. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice, oren por mí para la obra del Evangelio. Oras por los santos, ¿para qué? Para que sean levantados como obreros y para que vayan a hacer la obra del Evangelio, de ir y predicar. Y dice, para que lo haga bien y para que lo haga con denuedo. Entonces, la sangre del Señor intercede por nosotros para que nosotros podamos todo el tiempo, para que podamos vivir en esta constante oración en el Espíritu y podamos estar completamente vestidos de la armadura del Señor en nuestras vidas. Si están vestidos, como dice la palabra, con este conocimiento, con esta revelación de la sangre del Señor en nuestras vidas, están listos
para ir a golpear las puertas de Satanás, las puertas del infierno y conquistar todo lo que ustedes necesiten en su vida. Para ir a conquistar todo aquello que Dios ha propuesto en sus corazones como un propósito. Están listos para ir a patear a Satanás y tomar posesión de aquello que es de ustedes. Con esta vestimenta, vestidos de esta doctrina de gracia, de estos principios de la sangre del Señor, están listos para tomar toda autoridad sobre las obras del enemigo, sobre sus vidas. Dice que las acechanzas están, pero están para aquellos que no viven vestidos de esta armadura, de este conocimiento. Esa es la armadura, el conocimiento de estas verdades y estos principios en nuestra vida.